Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, puesto que estos programas y la escuela de la biblioteca se ve en esos tres franjas horarias. Queremos bendeciros en el nombre del Señor. La clase queda abierta y hablando de clase y de abrir, también tenemos que deciros a todos los que sois asiduos a estas clases de doctrina fundamental por nuestro maestro, nuestro hermano Juan Heredia. Deciros a todos que hoy va a finalizar, en este caso hasta septiembre, el día 15 de septiembre, de ese día martes, volveremos de nuevo a reiniciar estas clases tan fundamentales y tan necesarias. Así que hoy nos vamos a despedir con esta clase, pero siempre con la esperanza de que volveremos. Si Dios nos da salud y libertad, volveremos el próximo 15 de septiembre en este mismo lugar, a esta misma hora y con el mismo maestro. Así lo esperamos, que Dios nos recompense durante estos meses de vacaciones, donde tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo y hoy que precisamente el fin de este curso pues es precisamente hablar acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Dicho eso, la clase ya está abierta, así que como anhelamos y deseamos escuchar, en este caso a nuestro maestro, a nuestro hermano Juan Heredia, vamos a presentar la reunión, la clase. No podemos acercarnos, lo tenemos prohibido por el sentido común, lo tenemos prohibido por la misma Biblia y también por nuestros maestros de no abrir la Biblia sin antes orar. ¿eh? Eso está prohibido porque corremos el peligro de convertirnos en los maestros de la Biblia y deseamos que la Biblia sea realmente nuestro, por excelencia, el libro que nos enseña y que nosotros no enseñamos a la Biblia. Muy buenas noches, hermano Gerardo, que Dios te bendiga muchísimo. Hermano Juan Heredia, buenas noches. Hermano, Dios te bendiga también. Aleluya, gloria al Señor para siempre. Y a todos, buenas noches, buenas tardes, buenos días. Por favor, hermano Gerardo, presenta la reunión en las manos del Señor y inmediatamente ya nuestro hermano Juan Heredia empieza la clase. Adelante. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que se nos brinda en esta noche de poder estar delante de tu presencia, Señor Jesús. Cómo no rogarte, Señor, por esta clase de enseñanza, que seas tú, Padre, el que tomes el control y que sea dirigida por tu Santo Espíritu. Darte gracias por este seminario, Dios mío, por estos hombres que están ahí dispuestos, Señor, a que nos hacen aprender y nos hacen enriquecernos de tu palabra, Señor Jesús. Rogarte por el tío Juan, Señor, que tú tomes sus labios, que tú le ayudes, Padre, a, a transmitir lo que has depositado en su corazón, Dios mío, que le des la capacidad en esta noche. Y cómo no, rogarte por cada uno de los que estamos aquí, Señor, escuchando y aprendiendo, que tú tomes nuestros oídos, Dios mío, que tú tomes nuestra mente, Dios mío, y que tú, Señor, Jesús, Padre, tú nos vengas capacitando y dándonos ese entendimiento que nosotros necesitamos. Gracias, Señor, por todas las cosas. Cómo no darte gracias por este tiempo que hemos tenido al tío Juan, de esta enseñanza, de esta manera que nos ha enriquecido. Ha sido un placer y ha sido un deleite, Señor, poder escuchar tu palabra a través de tu siervo. Y te doy gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante, hermano Juan. Pues bien, damos gracias al Señor porque hasta aquí Él nos sigue ayudando y sigue haciendo posible de que continuemos compartiendo estas clases y compartiendo esta enseñanza en por este medio, por esta plataforma.
por forma de estudiar virtualmente, pues gracias al Señor que Él lo permite, ¿no? Vamos a continuar en esta noche. Quisiera continuar con lo que es el título de la personalidad y los atributos del Espíritu Santo, porque hemos tratado sobre la persona del Padre, hemos tratado ya sobre la persona del Hijo, y ahora pues continuaríamos con lo que es la persona del Espíritu Santo. El estudio sobre la personalidad del Espíritu Santo, el estudio sobre el Espíritu en teología, pues su nombre tiene que ver con neumatología. Es un término, este término de neuma significa espíritu, soplo, hálito, viento, que metafóricamente está hablando de un ser inmaterial. Y logía, que significa tratado, discurso, estudio, lo que está hablando es sobre el estudio del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? En la doctrina cristiana, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y es lo que hoy vamos a continuar estudiando, sobre la tercera persona de la Trinidad. La creencia de la personalidad del Espíritu Santo es de gran importancia, ya que si nosotros negamos la personalidad del Espíritu Santo, estamos negando pues la doctrina de la Trinidad. Si nosotros negáramos una de las personalidades de dicha Trinidad, negaríamos toda lo que es toda la Trinidad en conjunto. Y además negaríamos la realidad de las experiencias de los creyentes, porque cada creyente vivimos y tenemos experiencias con el Espíritu Santo, y si nosotros negamos la personalidad del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad, negaríamos totalmente las experiencias que cada creyente tiene individualmente con el Espíritu Santo en su vida. A lo largo de la historia hay mucha gente que niega la personalidad del Espíritu, le niegan, he visto muchos grupos que han negado que el Espíritu Santo sea una persona. Muchos han dicho que es una fuerza activa, que es un poder, pero han dicho muchas cosas, pero han tratado de quitarle lo que es la personalidad del Espíritu Santo. Entre ellos, los que han negado la personalidad del Espíritu Santo, entre ellos mencionamos algunos por mencionar algo, están los monarquianos, los arrianos, los socinianos, los unitarios, los teólogos liberales, la mayoría de los teólogos neortodoxos, y también tenemos lo que son los testigos de Jehová, que arrastran la doctrina desde el tiempo de Arrio. Arrio ya introdujo la mala semilla de la doctrina de negar la personalidad al Espíritu Santo. Pero nosotros encontramos en la Biblia, encontramos que el Espíritu Santo pues tiene atributos de persona, atributos de personalidad. Y por eso nosotros, basándonos en la palabra de Dios, que es la base importante para poder formar una doctrina y para poder formarnos en ella, tenemos que echar mano a la Biblia, que es la máxima autoridad. A lo largo de toda la Biblia, de la revelación bíblica, podemos contemplar cómo el Espíritu Santo es una persona, ya que muestra los atributos de una persona. Estos atributos de personalidad que el Espíritu Santo muestra, en primer lugar, es intelecto, conocimiento. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2, versos 10 y 11, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre, que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nadie conoce las cosas que hay dentro del hombre, sino el mismo Espíritu del hombre, porque es el que habita dentro del hombre, y el Espíritu del hombre es el que sabe lo que el hombre piensa, lo que el hombre medita, lo que hay dentro del hombre, es el Espíritu del hombre. Así dice la Biblia que nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu Santo. Es el único que puede conocer las cosas de Dios. Por lo tanto, este texto le está otorgando intelecto
al Espíritu Santo, le otorga conocimiento al Espíritu Santo, que es el único que conoce las cosas de Dios. Entonces, por medio de este texto, entendemos, o la Biblia nos revela, que el Espíritu Santo tiene intelecto, pensamiento o conocimiento. Esto demuestra su inteligencia, porque descubre los secretos profundos de Dios. Los secretos profundos de Dios tienen que ver con la misma naturaleza insondable de Dios. Esa naturaleza que nadie puede llegar a conocer, esa naturaleza que nadie puede llegar a descubrir, esa misma naturaleza es la que el Espíritu Santo nos revela, porque es la que Él conoce. Además, también otro de los atributos de una personalidad son los sentimientos. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 4, verso 30, y no, dice allí, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No contristéis, no traigan tristeza al Espíritu Santo. Solo las personas pueden tener sentimiento, solo las personas se pueden entristecer, solo aquella que tiene sentimientos dentro de su corazón puede sentir tristeza. Por lo tanto, el que se entristece también puede amar. Esto tiene que ver con los sentimientos de una personalidad. El Espíritu Santo tiene conocimiento, el Espíritu Santo tiene sentimiento porque puede tener tristeza, y el Espíritu Santo también, dice la Biblia, que tiene voluntad. En 1 Corintios capítulo 12, verso 11, allí dice, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí se demuestra que el Espíritu Santo tiene voluntad. Él reparte conforme Él quiere. Nadie le dice cómo tiene que hacer las cosas, sino que de Él mismo hace las cosas. De Él mismo administra conforme su determinación y conforme su decisión. Estos son tres atributos personales que solamente los seres que son personas pueden tener. Conocimiento, sentimiento y voluntad son las tres facultades importantes que constituyen una personalidad. Él reparte, la Biblia enseña que Él reparte al quien Él quiere, ¿de acuerdo? Que tiene determinación. Él actúa, el Espíritu Santo, actúa como las personas, no solamente tiene sentimiento o conocimiento, sentimiento y voluntad. Aparte de esto, que es lo que la Biblia declara sobre la persona del Espíritu Santo, aparte, actúa como las personas. Todas las personas, por ser personas, actuamos con las características de una persona. Así el Espíritu Santo actúa como persona. Otra de estas evidencias claras para decir que el Espíritu Santo es una persona es su forma de actuar. Pues primero de nada, la Biblia enseña que Él enseña, el Espíritu Santo enseña. Dice, más cuando venga el Consolador, en Juan 14, 26, dice, cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Cuando venga el Consolador, que el Padre os envía en mi nombre, dice el Señor Jesús, Él os enseñará todas las cosas. Nunca podemos, hermanos, llegar a entender que una fuerza puede enseñar a un hombre. Un poder sin personalidad no está capacitado para poder enseñar. Solamente una persona puede enseñar a otra persona, porque la enseñanza, para poderla llevar a cabo, se necesita tener inteligencia, tener pensamiento, ordenar ideas. Esto solamente lo pueden hacer las personas, y el Espíritu Santo nos enseña, nos dice la Biblia que Él nos enseñará todas las cosas. Esto fue hecho perfectamente organizado, este es un hecho organizado, ¿no? Ya que el poder tener el Nuevo Testamento en nuestra mano, las personas escogidas para recibir estas enseñanzas fueron escogidas por el Espíritu Santo.
por la inspiración del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hizo posible la inerrancia de las palabras, las inerrancias de la Biblia, para que el Nuevo Testamento tenga la validez que tiene. El Espíritu Santo guardó a cada una de las personas para que lo que dijeran y lo que escribieran tomaran las palabras adecuadas que el Espíritu Santo quiso dar y en su tiempo y en su momento, para que el Nuevo Testamento fuera una palabra inspirada de Dios y no simplemente palabras de hombre. La Biblia enseña que otra de las cosas que hace el Espíritu Santo como persona es que da testimonio. Cuando venga el Espíritu Santo, dice el Señor, Él dará testimonio de mí, dijo allí en Juan capítulo 15, verso 26. Cuando Él venga, dará testimonio de mí. Esta es otra evidencia de que el Espíritu Santo es un ser personal. Nadie puede dar testimonio de alguien si no es una persona. Solamente aquel que tiene, lo que son las personas, conocimiento, sentimiento, voluntad, que quiere hacerlo, da testimonio de una persona. Tercero, la Biblia enseña que otra de las cosas que hace el Espíritu Santo como persona es que guía. Él guía. La Biblia dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Esto quiere decir que los que somos hijos de Dios, tenemos siempre la obligación de ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos la obligación de seguirle porque Él es el buen maestro. El Espíritu Santo es el maestro de lo espiritual. Nosotros, cada creyente, somos espirituales porque seguimos la guía del Espíritu. El Espíritu nos guía, nos conduce a toda la verdad y nos conduce a toda la espiritualidad. Ningún hombre puede llegar a ser espiritual si no es un seguidor del Espíritu, si no se convierte en uno que sigue constantemente, diariamente, lo que es la guía del Espíritu Santo. Esto nos enseña nuevamente que Él es una persona porque se comporta como las personas. La Biblia dice que convence. Otra de las cosas que hace es convencer. La Biblia nos enseña en Juan 16, verso 7, dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Para poder convencer hay que tener argumentos de convención. Una cosa no convence, una fuerza no convence, un poder no convence. Hay fuerzas, hay fuerzas inanimadas que no son, o sea, impersonales, pero no te convence una persona con sus argumentos para poder convencerte. Otra de las cosas que hace es que manda. El Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate, júntate junto a ese carro. Hechos capítulo 8, verso 29. Él manda, Él aconseja, Él habla. Esas son cosas que solamente las personas las hacen. Aparte, también realiza milagros. El Espíritu Santo realiza milagros. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu Santo arrebató a Felipe. Allí en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, verso 39, dice que cuando subieron del agua, de haber bautizado a Felipe haber bautizado a aquel eunuco, dice, subiendo del agua, arrebató a Felipe. Eso no lo puede hacer una fuerza, eso no lo puede hacer algo que no sea una persona como es el Espíritu Santo. Aparte, envía. Otra de las cosas que se comporta como una persona, su comportamiento es que envía. Dice la Biblia en Hechos capítulo 13, verso 4, dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucida y de allí navegaron a Chipre. El Espíritu Santo envía a misión, envía a hacer la obra. Eso demuestra que Él es una persona. Y también, ya como último punto de lo que estamos comentando, como último punto, la Biblia nos enseña también que el Espíritu Santo intercede. La Biblia dice en Romanos 8:26, ¿cómo hemos de pedir? No lo sabemos.
No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. O sea, la Biblia nos enseña que nosotros mismos no sabemos cómo tenemos que pedir. Nosotros mismos en ocasiones nos desconocemos. El ser humano en muchas ocasiones se desconoce a sí mismo, pues no sabemos qué pedir como nos conviene, porque a veces, tengo que decir que a veces nosotros pedimos lo que no nos conviene. Pedimos mal, no recibimos porque pedimos mal y no estamos pidiendo como verdaderamente nos interesa pedir, qué cosa nos conviene verdaderamente, porque a veces ni nosotros mismos nos conocemos, pero el Espíritu Santo, que es el que conoce bien el corazón del hombre, dice que Él intercede por nosotros, Él ruega, Él pide, Él ora por nosotros, como nos conviene a cada uno verdaderamente. Al igual no te va a dar lo que tú pides, no te va a dar lo que tú estás pidiendo. Él va a rogar y va a interceder por ti por otra cosa, porque lo que tú pides no es lo que te conviene. Te conviene lo que Él quiere darte y por aquello que Él intercede. Y dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles, o sea que no se pueden decir. Solamente en el lenguaje espiritual de Dios son estas peticiones hechas, en el lenguaje que no se puede entender por la mente humana. Aparte de que él se comporta como una persona, tiene acciones como las personas, tenemos lo que es la deidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, no es una cosa. El Espíritu Santo no es algo en el cual Dios utiliza para hacer cosas. No, el Espíritu Santo es Dios, al igual que el Padre, al igual que el Hijo, el Espíritu Santo es Dios. Por eso nosotros tenemos que seguir creyendo en la Trinidad, tres personas en la misma esencia. La esencia está compartida por las tres personas. Dios es un Dios tripersonal. En la Biblia no tenemos tantos textos que digan que el Espíritu Santo es Dios, como si los tenemos para hablar de Cristo. Para hablar de Cristo hay muchos textos en los cuales anuncian y revelan claramente que Jesucristo es Dios. Sobre el Espíritu Santo hay menos, pero no quiere decir que no haya. Sí que hay, porque hay mucha literatura, hay muchos textos que están implícitos, hay muchas verdades en la Biblia que están implícitas, no explícitas, pero sí implícitas. Pero aunque no haya muchos textos, la declaración de la doctrina está bien clara y bien formulada de esta gran verdad. Y así lo entendió la iglesia primitiva. Esto se demuestra o se muestra en los pasajes tales como Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versos 3 y 4. Y allí dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y dice, no has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. O sea que allí Pedro, porque han convenido en vender la heredad, y cuando ha tomado el dinero de la heredad no se está portando conforme el trato o las palabras que había en su corazón de hacer, ha cambiado y entonces no está diciendo la realidad y está diciendo que han convenido en decir que la heredad la han vendido en menos cantidad. Y Pedro está diciendo, pero Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? No has mentido a los hombres, has mentido al Espíritu Santo. No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Y ahora dice que el Espíritu Santo, lo dice claramente, que el Espíritu Santo, mentir al Espíritu Santo equivale a mentirle a Dios. Si esto hubiese sido dicho, declarado por un hombre pagano, pues no hubiese tenido importancia, ya que los paganos no habían sido escogidos para ser canales de revelación divina. Pero esta declaración fue hecha por un judío que sobre todas las cosas creía y defendía el monoteísmo. Él nunca hubiera declarado, Pedro, nunca hubiera declarado que el Espíritu Santo es Dios si
no hubiese sido inspirado por el mismo Dios para declarar esta verdad. Pedro, si no es inspirado y guiado por el mismo Espíritu Santo a decir esta verdad y a reconocer esta verdad, jamás lo hubiera dicho. Él de su corazón nunca hubiese admitido y declarado que el Espíritu Santo es Dios, porque es un judío monoteísta. Él cree que Dios es uno solamente. Pero cuando llega el momento, Dios lo inspira para que declare y revele lo que es progresivamente la doctrina de la Trinidad, progresivamente. Y pueda declarar y decir que mentir al Espíritu Santo es igual, equivalente a mentir a Dios. Después, también tenemos como prueba de la deidad del Espíritu Santo, tenemos sus atributos. Los atributos del Espíritu Santo son totalmente atributos, al igual que el Padre o al igual que el Hijo. Tenemos el atributo de la omnisciencia. Como ya hemos dicho antes, 1 Corintios capítulo 2, versos 11 y 12, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios habla de que conoce las cosas de Dios. El Espíritu de Dios, para conocer las cosas de Dios, se necesita ser omnisciente, porque ningún hombre puede llegar a conocer las cosas de Dios. Puede un hombre, o sea, nosotros, una mente finita, puede llegar a conocer ciertas cosas de Dios. La mente finita conoce parte de las cosas de Dios, conoce una porción pequeña de las cosas de Dios, pero las cosas de Dios en su plenitud no hay mente humana que pueda conocerla. Se necesita una mente que sea omnisciente. Se necesita un conocimiento pleno para poder llegar a entender toda la plenitud de Dios, todo lo que hay en Dios. Por eso dice dice la Biblia que el Espíritu Santo conoce las cosas que hay en Dios. No ciertas cosas, sino todas las cosas que hay en Dios. Para poder conocer todas las cosas que hay en Dios, se necesita que sea omnisciente, tener toda la ciencia y toda la capacidad para poder entender y para poder conocer todo lo que hay en Dios. Además, el Espíritu Santo es omnipresente, tiene omnipresencia, está en toda la capacidad de estar en todas las partes a la misma vez. Dice el Salmo 139, verso 7, dice allí el salmista y hace una pregunta, ¿a dónde miré? O exclamas una exclamación, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Aquí el salmista está declarando que no podrá encontrar un lugar, donde poder ocultarse del Espíritu Santo. El que vive delante del Espíritu Santo vive en su presencia. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Y allí sigue diciendo, si voy a lo más alto, allí está Él. Si voy a lo más bajo, allí está Él. Si me escondiera en los abismos, allí está Él. ¿Dónde me esconderé? ¿Dónde huiré de su presencia? ¿Dónde me ocultaré de su espíritu? No hay sitio, no hay lugar. Porque allí donde quiera que haya un lugar, allí está el Espíritu Santo de Dios. Dios lo ocupa todo, Dios es infinito y Dios está en todas partes. Y el Espíritu Santo es Dios y está en todas partes. Por eso es que el salmista decía y exclamaba, ¿dónde huiré de tu presencia? Porque no hay sitio donde la presencia de Dios no esté presente. Además, otro de los atributos del Espíritu Santo es la omnipotencia. Él es omnipotente, tiene todo el poder, tiene todo. No tiene cierto poder, no tiene algo de poder, sino que tiene todo el poder. Todo el poder, así como el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu Santo es todopoderoso. Job capítulo 33, verso 4, allí dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. En este texto tenemos un paralelismo sintético, es decir, que la primera frase está explicada por la segunda.
El Espíritu de Dios es el mismo que el soplo del Omnipotente. El Espíritu de Dios me hizo, el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu Santo también es verdad, la verdad, o es la verdad, tiene el atributo de la veracidad. En Primera de Juan, capítulo 5, verso 6, dice, este es Jesucristo, quien vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es la verdad. Jesucristo dijo en cierta ocasión, en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso dijo Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero es que la Biblia también enseña que el Espíritu da vida, porque el Espíritu es vida, y también enseña que es la verdad, en Primera de Juan, capítulo 5, verso 6. Los nombres demuestran que el Espíritu Santo es Dios. Los nombres que se le habla, que se llaman al Espíritu, o que la Biblia otorga al Espíritu, están demostrando que Él es Dios, están demostrando su deidad. Muchas de las doctrinas referentes al Espíritu Santo se pueden deducir de su nombre, que le designa las Escrituras. Por ejemplo, los nombres que le designan las Escrituras son los siguientes. Le dicen, la Biblia le llama el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Paracleto, el Abogado, el Consolador, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios viviente, el Espíritu del Hijo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de la promesa, el Espíritu eterno, el Espíritu de gloria, Espíritu de gracia y Espíritu de verdad. Estos nombres están declarando totalmente y sin lugar a duda la deidad del Espíritu Santo de Dios. Sus acciones demuestran que es Dios, sus obras, su trabajo demuestran que es Dios. Antes hablaba de lo que Él hace, ¿no? Hablaba de su comportamiento. Digamos, aquí en este apartado, digamos, las acciones de Dios, ¿no? Lo que Él, lo que hace en su creación, por ejemplo, ¿no? En la creación dice en Génesis 1, verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dice la Biblia allí, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí está hablando de creación. El Espíritu Santo estaba creando juntamente con el Padre y juntamente con el Hijo, estaba creando en la creación. El Espíritu Santo lo vemos en el acto de inspiración. Él es el que inspira. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios fueron o hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso, la palabra allí significa fueron llevados al lugar correcto para soplarle la palabra de Dios, para inspirar, fueron llevados al lugar correcto, a la posición idónea, para ellos recibir lo que son las palabras adecuadas y las palabras correctas, llevado por el Espíritu Santo de Dios. Está tratando de explicarlo, la situación, la inspiración ahí, es como un barco de vela, como un barco en medio del mar, con una vela, es llevada por el viento. Así es lo que es la palabra inspiración. La palabra inspiración allí tiene que ver con ser llevado por el viento de Dios como un barco al lugar correcto. En el acto de engendrar a Cristo, el Espíritu Santo lo vemos en el acto de engendrar a Cristo, se demuestra su deidad en ese acto. Lucas capítulo 1, verso 35, dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahí tenemos que Cristo es engendrado por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. Nadie puede engendrar a Dios en el vientre de María, a la segunda persona en el vientre de María, si no es un acto del mismo Dios. Es el mismo Dios el que puede hacer este acto, no es otro, no es otro. Si Dios no engendra a la segunda persona, si la tercera persona de la Trinidad no engendra a la segunda persona, eso no lo puede llevar a cabo nadie. La obra de Dios para salvar solamente es llevada a cabo por medio del mismo Dios. Vemos que Dios también en la obra de convencer, dice en Juan 16:8, y cuando venga, hablando del Espíritu Santo, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, ya lo hemos leído este texto, pero cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Solo el que podemos ser convencidos por el Espíritu Santo de la verdad. Para creer en Dios, es el mismo Dios el que nos tiene que convencer. No hay, los hombres solamente somos medios. Los hombres somos voces que Dios nos utiliza como medios para llevar su mensaje y para hacer que los hombres puedan mirar y puedan atender. Pero el único que nos puede convencer de nuestro pecado, de la justicia de Cristo muriendo en la cruz por nosotros y del juicio venidero, es el mismo Dios. El que no está convencido por el Dios, difícil lo tiene. Siempre debemos de tratar que sea el mismo Dios el que nos convenza para que su obra se haga en nuestro corazón. En la obra de consolación, vemos que Cristo sigue siendo Dios por medio de la obra de consolación. Juan capítulo 14, verso 16, dice, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Este es uno de sus trabajos con nosotros, de consolarnos. El trabajo del Espíritu Santo con los seres humanos es consolarnos. Cristo fue un consolador para los perdidos, porque Él fue el mismo que estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Al decir otro consolador, cuando Cristo dice otro consolador, está introduciendo la idea, es una idea de la misma naturaleza, ya que nadie puede consolar el alma de aquellas personas que están perdidas, sino el mismo de otro consolador. Cristo está queriendo decir, yo he sido un consolador para sanar, yo he sido el consolador que ha traído esperanza, que ha traído acción, pero ahora yo voy a pedir a un consolador, porque ese otro consolador tendrá que aplicar la obra de la cruz en el corazón. Tendrá los corazones dormidos, los alejados, tendrá que atraer a la cruz. Porque si el Espíritu Santo no nos atrae a la cruz, el hombre por sí solo difícil lo tiene. El hombre necesita la ayuda del Espíritu Santo para venir a la cruz. Es el hombre el que viene. No es el Espíritu Santo el que lo lleva, lo empuja y a la fuerza lo trae a la cruz. El hombre tiene que venir a la cruz conscientemente y tiene que venir por su propia voluntad. Pero el Espíritu Santo tiene que abrirle el camino y tiene que iluminarle las tinieblas de su mente para que el hombre entienda y comprenda que vive perdido y que pueda venir a la cruz y pueda ser consolado por esa obra del Calvario. El Espíritu Santo, en su obra de lo que es la intercesión, como he dicho antes, Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Para poder ayudar a una persona hay que conocerla. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Para poder ayudar a una persona, tienes que conocer su problema. Si un médico no conoce la enfermedad del paciente, no podrá ayudarlo. Por falta de conocimiento, el médico no podrá ayudar a un paciente por medio del conocimiento. Así nadie puede interceder por nadie si antes no conoce la debilidad de esas personas. Pero aquí se dice que el Espíritu Santo intercede como conviene, o sea que el Espíritu Santo conoce también a cada uno de los creyentes, que sabe verdaderamente de lo que está necesitado. Sabe el Espíritu Santo lo que necesita cada creyente, lo que necesita cada alma. Esto es
debido a que Él es Dios. Por eso Él nos conoce y por eso Él sabe qué es verdaderamente lo que cada persona necesita y de qué tiene necesidad, porque Él tiene un conocimiento absoluto como Dios. En la obra de santificar, también vemos como el Espíritu Santo es Dios por su obra de santificación, de santificar, ¿no? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, allí tenemos lo que es la santificación, es un proceso continuo de someterse al Espíritu Santo, de ser dócil al Espíritu Santo. Aquel quien, habiendo regenerado nuestro interior mediante, o la mantiene, la fortalece, y esa disposición que ha visto en nosotros nos la fortalece para que siga habiendo una disposición verdadera y clara, genuina, una disposición de santidad. Aquel que nos inició y nos llevó con una santificación inicial, llevándonos a la cruz del Calvario, llevándonos a Cristo, ahora es Él el que nos fortalece y nos da fuerza para seguir continuando con esa santificación continua. Es decir, que inicialmente ya fuimos santificados por Él. Fuimos colocados en Cristo y Él y el que está en Cristo ya ha sido santificado, pero la santificación tiene que ser progresiva, cada día más cerca del Señor. Cada día, cada año, cada mes, tenemos que seguir progresando en nuestra santificación. Y esa santificación solamente la podemos llevar a cabo por medio de ser dóciles al Espíritu Santo, de ser sencillo, de ser obediente, de dejarnos guiar por Él y llevar por Él. Solamente si no es por medio de dejarnos en las manos del Espíritu Santo, nadie consigue ser, o la obra, no se consigue la obra de la santificación completa. El Espíritu Santo, podríamos ver al Espíritu Santo con relación a la persona de Cristo. El Espíritu Santo estuvo relacionado en todos los actos importantes de la vida de Jesús, de tal forma que hasta que no fue bautizado públicamente y ungido por el Espíritu Santo, Jesucristo no empezó a ministrar. Jesucristo esperó su tiempo hasta que el Espíritu Santo lo ungió, fue bautizado en el agua y fue ungido por el Espíritu Santo públicamente. Y ahí fue el momento clave, el momento inicial para él poder comenzar con su ministerio público. En su nacimiento, a lo largo de toda la vida de Cristo, vemos al Espíritu Santo moviéndose a través de toda la vida de Cristo. Lo vemos en su nacimiento, pues ya hemos dicho que el agente del nacimiento virginal era el Espíritu Santo. O sea, cuando decimos a la gente, decimos la persona que lleva a cabo el nacimiento de Cristo es el Espíritu Santo. Eso nos dice la Biblia, ¿no? El santo ser que será engendrado en ti por medio del Espíritu Santo fue el Espíritu Santo el encargado de hacer posible que Jesús naciera como nació. Cristo fue concebido por la obra del Espíritu Santo y eso es lo que nos quiere enseñar y decir la palabra. Además, en la vida de Cristo, el Espíritu Santo lo vemos a cada momento a través de la vida de Cristo, en su ungimiento, ¿no? Como hemos dicho antes. El ungimiento de Cristo fue llevado a cabo por el Espíritu Santo. Esto ocurrió en su bautismo y el Espíritu descendió sobre él en forma de paloma y de ahí en adelante marcó una nueva etapa, un nuevo tiempo. El ungimiento tuvo, por tanto, las siguientes características en relación a la vida y ministerio de Cristo. El Espíritu Santo lo ungió para tres cosas, ¿no? Lo ungió para que Cristo pudiese llevar a cabo su obra como Mesías. Si él como Mesías, si Cristo no hubiese sido ungido, él no puede llevar a cabo la obra de Mesías. Por la palabra Mesías significa en hebreo ungido. Es lo mismo que significa Cristo en griego. Tanto una como la otra, tanto Mesías en hebreo como Cristo
en griego significan simplemente el ungido. El acto de ungir a Jesús le dio el poder necesario para poder cumplir su misión profética. Si Cristo no es ungido, él como hombre no hubiese tenido el poder necesario para llevar a cabo su obra. Se necesitaba la unción del Espíritu Santo para poder ser el ungido de Dios, el ungido de Jehová, y poder tener esas características que debería de haber tenido, como las tuvo el ungido que Dios había prometido. Pedro relaciona el ungimiento de Jesús con el misterio de hacer todo el bien. Fue ungido para hacer este bien. Que Cristo estaba lleno del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, verso 1, dice que estaba lleno del Espíritu Santo después de su bautismo. Juan 3:34 declara que no le dio el Espíritu por medida. Dice que no le dio el Espíritu por medida. Cristo estaba lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Cristo fue ungido por el Espíritu Santo después de ser bautizado, y el Espíritu lo llevó al desierto. Fue el Espíritu Santo el que lo llevó, lo ungió y lo llevó al desierto para allí ser tentado. Este fue el trato de Dios Espíritu Santo. Fue el trato que tuvo con Jesucristo. Para poder ser el Mesías, tenía que enfrentarse a Satanás y tenía que demostrar que lo derrotaba. Públicamente Satanás tuvo que ser derrotado en la tentación, derrotado por completo, derrotado por el Mesías, para que el Mesías pudiese ser declarado el ungido y el Mesías que se necesitaba para poder llevar a cabo su obra. Muchos de los milagros, que aunque Cristo hizo milagros por su propio poder, la mayoría de los milagros fueron llevados a cabo por el poder del Espíritu Santo, pues para ellos fue ungido. Eso lo dijo el mismo Cristo, ¿no? El Espíritu Santo, cuando estaba en la sinagoga allí, el Espíritu Santo está sobre mí, me ha ungido para dar vista a los ciegos, para dar oído a los sordos, para predicar el año agradable. Y allí está hablando el mismo Señor. ¿Para qué fue ungido? ¿Para qué el Espíritu Santo estaba sobre él? Para llevar a cabo la obra que Cristo llevó a cabo como Mesías. El Espíritu Santo estaba también sobre Cristo. Hablando en todos los tiempos de Cristo, de su vida, estamos tratando de ver al Espíritu Santo. Lo hemos visto en su nacimiento, en su bautismo, en el desierto con él, llevándolo a los sitios, guiándolo y llevándolo, y también en su muerte. Hebreos capítulo 9, verso 14, dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció, mediante el cual el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Fue Cristo el que se ofreció, pero fue mediante el Espíritu que se entregó. Por lo tanto, tenemos que entender que el Espíritu Santo está en él y también tiene que ver con la muerte de Cristo mediante el Espíritu eterno. También en la resurrección de Cristo, a lo largo de la Biblia, no se encuentra mucha lectura, pero esta verdad está en la Biblia, ¿no? Lo encontramos en el espíritu de la Biblia, ¿no? Romanos capítulo 8, verso 11, allí tenemos el espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de los muertos, también os resucitará a vosotros. Por lo tanto, vamos a ir terminando sobre esto y damos un punto más, que es el Espíritu Santo en la morada de los creyentes. O sea, la morada de los creyentes, el Espíritu Santo mora en los creyentes. En el periodo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo tenía otra forma de trabajar. El Antiguo Testamento trabajaba desde otro punto, desde otra perspectiva, ¿no? Venía sobre los líderes y los ungía. En muchos casos, como es el caso de David, parece que la unción era permanente,
porque David ruega y dice en el Salmo 51, me parece que es, no quite tu Santo Espíritu de mí. Está rogando que no quite. Parece que como que lo tenía permanente ciertos hombres, ¿no? Ciertos líderes especiales. Pero por regla general, el Espíritu Santo venía, hacía su obra y después se marchaba, después de hacer su trabajo. Pues vemos en Jueces capítulo 14, verso 6, hablando de Sansón, allí dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león. Sansón no tenía el Espíritu Santo en todo tiempo, no tenía en todo tiempo. Pues la Biblia dice que el Espíritu Santo vino, y cuando el Espíritu Santo vino sobre Sansón, Sansón recuperó una fuerza o tomó una fuerza fuerte, poderosa, que el león no era nada. En Segunda de Crónicas, capítulo 15, la Biblia dice allí, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, vino sobre Azarías. Y en Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 18, dice, entonces el Espíritu Santo vino sobre Amasías, jefe de los 30. O sea que hay una gran cantidad de textos en la Biblia, muchísimo, en los cuales enseña que el Espíritu Santo venía sobre ciertos hombres importantes para poder construir el tabernáculo, para construir las tablas, por aquellos que eran especiales en el oro, en la plata, en las piedras de cantería, cada uno en su especialidad. El Espíritu Santo venía sobre ellos. Muchos hombres que Dios venía, el Espíritu Santo venía sobre ellos. Pero en nuestra era presente, en nuestro tiempo, el Espíritu Santo está permanente en los creyentes. Él ha hecho de los creyentes el templo y está en los creyentes. Ahora no es que se viene y se marcha. Ahora es que permanece en el creyente. Y ese permanecer es un permanecer permanente, como estoy diciendo. El plan de Dios para el creyente es que la morada sea permanente, en cuanto depende de Dios. El cristiano queda sellado y garantizado, pero en este papel el hombre juega una parte importante y es que tiene que mantenerse en fe, en esa fe que le ha sido otorgada, en esa fe tiene que guardarla, mantenerse firme. Los judíos de Jerusalén del primer siglo creyeron al apóstol Pedro cuando predicó su primer mensaje, allí en Hechos capítulo 2 y capítulo 3. Pero el autor de los Hebreos, cuando está escribiendo la carta a los Hebreos, está escribiendo la carta a los Hebreos porque los Hebreos están pronto para retroceder. Los Hebreos están meditando y pensando y se están planteando retroceder de nuevo atrás. Y allí el autor de los Hebreos les escribe cuando apenas llevaban 20 años de convertido y les dice, porque es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea que Dios, la morada del Espíritu Santo en los creyentes es permanente en cuanto al plan que Dios tiene con el hombre. Dios tiene un plan con el hombre de permanencia eterna para siempre. Su plan es salvarlo y llevarlo al cielo. Pero depende mucho del hombre. Si el hombre cree, el hombre recibe, pero el hombre no se mantiene, tenemos el caso de los hebreos. El caso de los hebreos es que si no se mantiene, le dice, porque el autor de los hebreos les escribe, porque es necesario, es una necesidad. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Dice, no sea que nos deslicemos. Carta de los Hebreos, capítulo 2, verso 1. Y más adelante les advierte diciendo, mirad, hermano, que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué preguntamos? Tenemos que preguntar, ¿qué les ocurre a aquellas personas que se apartan del Dios vivo? ¿Qué le puede ocurrir? El texto dice que no entrarán en su reposo. Y aquellos que se apartan, dice Hebreos 3:12, no entrarán en su reposo. Y como culminación, el autor señala que aquellos que una vez han creído
y han gustado del don celestial y han perdido su fe, han dejado de creer en el medio de la salvación que Dios le ha provisto para ello. Para esto, dice el autor de los Hebreos, para esto, si no se arrepienten y vuelven a renovar su contrato de fe, ya no quedan más sacrificios que hacer para ello. Ya no hay sacrificio. Se necesita renovar la fe. No se puede dejar de creer en Cristo y creer que mantenemos la salvación. La salvación es gratis. La salvación Dios no la ha concedido para que no se pierda. Pero si el hombre la rechaza, el hombre no la quiere, de alguna forma, pues no se va a cumplir la permanencia del Espíritu Santo morando para siempre en el creyente. ¿Por qué sabemos que el Espíritu Santo mora en los creyentes? Ya vamos terminando. ¿Por qué sabemos que el Espíritu Santo mora en los creyentes? Hay dos testimonios. Uno es la palabra, el otro es la experiencia. La palabra en Romanos 8, verso 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, este no es de él. Este no es de él. La palabra nos enseña que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y si alguno no tuviese el Espíritu, dice la Biblia, este no es de él. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo ha descendido a morar en cada uno de nosotros y cada uno de nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios para poder ser de él. Dicen, ¿no sabéis que sois templos de Dios? Y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Primera de Corintios 4, 16. Nosotros, la Biblia dice que somos el templo de Dios y que Dios en espíritu mora en cada uno de nosotros y nuestro deber es de cuidar el templo de Dios, el cual somos nosotros. Y en segundo lugar, tenemos el testimonio de la experiencia. La experiencia, a través de las experiencias espirituales podemos saber que el Espíritu Santo está en nosotros, pues cada uno de nosotros podemos dar testimonio de muchas experiencias que hemos tenido y hemos vivido, en las cuales hemos sentido su presencia dentro de nuestro ser. Hemos sentido cómo nos ha quebrantado, hemos sentido cómo su persona ha estado en nosotros, que ha estado con nosotros. Son experiencias innegables de que somos hijos de Dios. El libro de los Romanos dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué da testimonio? De que somos hijos de Dios. Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos morada de Dios y somos hijos de Dios. Su morada es como un sello. Y aquí ya terminamos. Su morada es como un sello. Segunda de Corintios 1:22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué implica el sello? El sello implica propiedad. El sello implica garantía. Y el sello implica compromiso. Porque propiedad, somos propiedad de él. Él nos ha comprado y nos ha puesto el sello en el alma, el sello en el corazón, como apartándonos para él. Hemos sido salvados de entre los del mundo y somos sellados con el sello de la propiedad de Dios. Así como un ganadero cuando compra ciertos animales le pone su sello para que todo el mundo conozca que esos animales pertenecen a este ganadero, así Dios nos ha puesto su sello en nuestro corazón para que el mundo entero sepa que nosotros no pertenecemos al mundo, sino que pertenecemos a Dios y somos propiedad de Dios. El sello es una garantía porque una carta sin un sello se pierde. Echamos una carta a correo y como no vaya sellada, se pierde. La carta no tiene garantía de llegar al sitio hacia donde va.
Cuando nosotros tenemos el sello de Dios, estamos más que garantizados que salimos de esta tierra y nuestro destino es el cielo. Y al cielo vamos a llegar porque tenemos el sello de Dios, que es la garantía que nos va a hacer llegar a nuestro destino, el cielo. El sello es compromiso, es un compromiso porque el compromiso está identificado con las arras, con el anillo, el compromiso del matrimonio. Se da unas arras porque hay un compromiso de respeto mutuo. El Espíritu Santo son las arras de este compromiso. Hemos sido desposadas como una esposa con Cristo y se nos ha dado las arras del Espíritu Santo como un compromiso en el cual tenemos que ser todos nosotros, la iglesia, tenemos que ser una iglesia fiel, esperando a que nuestro amado descienda del cielo. Gloria al nombre del Señor. Así que hasta aquí dejamos esta clase en este día y ya esperamos ya hasta la próxima clase, que será el día 15 de septiembre. Dios os siga bendiciendo a todos mucho. Amén. Muy bien, pues queremos agradecer a nuestro hermano Juan Heredia, ¿verdad?, la bendición que ha impartido por medio de la enseñanza tan clara y tan fácil. Qué fácil se hacen las cosas cuando se lee la Biblia sin mucha interpretación. Y eso es precisamente el verdadero maestro, que no quiere añadir, porque no es necesario añadir nada a lo que ya está escrito y dicho. Me ha llamado mucho la atención, nunca me había fijado cuando ha puesto el ejemplo nuestro hermano acerca de que quién sabe las cosas del hombre sino el espíritu que está. Ese artículo me ha llamado la atención porque dice que está. Entonces, si está, es lo mismo que Juan 1:1, el verbo estaba. Entonces, es algo que me ha llamado mucho la atención en todo el recorrido que ha hecho, en cuanto que indudablemente el Espíritu Santo es Dios. Muchísimas gracias. Si Dios nos da salud, el día 15 de septiembre se reanudará de nuevo las clases de doctrina fundamental por nuestro maestro Juan Heredia. Solamente nos queda dar gracias por todo este tiempo y por el día de hoy, agradeciendo a Padre, Hijo y Espíritu Santo que nos haya permitido todo este tiempo y seguir aprendiendo. Así que voy a pedir a nuestro hermano Pedro que nos despida en oración y que haga una petición al Señor por todos nosotros. Amén, Señor. Es un honor y un placer estar en comunión contigo, el poder hacer aprendidos con estas palabras tuyas, Señor, tu Santa Escritura. Gracias por nuestro hermano Juan. Te ruego que le sigas bendiciendo como lo estás haciendo y que lo llenes de gracia. Y gracias, Espíritu Santo, por estar en nosotros y este hermoso trabajo. Te ruego que sigas haciéndolo en nosotros, esta santificación progresiva. Inclines nuestro corazón como lo estás haciendo, a seguir avanzando a esta madurez, Dios mío, como tú quieres verdaderamente. Gracias por cada hermano, Señor. Nos dejamos todo en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.